¿Estás intoxicado? ¿Necesitas hacer un plan detox después de una fiesta o después de haber consumido grandes cantidades de algún alimento? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, amigos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por seguirnos en este podcast de Bien Nutrir. Con el gusto de saludarlos y por supuesto a mi queridísima Moni. ¿Cómo estás? Hola Yare, muy bien. ¿Y tú cómo estás? También te veo muy bien. contenta el día de hoy. ¿Será porque estás a punto de quitar ciertos mitos y cosas que nos pasan seguido en la consulta, ¿no? Híjole, Este Moni. tema nos hace muy felices para poder decir la verdad de muchas cosas, ¿no? Pues sí, es romper con muchos de los mitos que se han ido creando a lo largo, en realidad de los últimos años y que la gente, no sé si es que apueste por ellos, pero muchas veces en esta necesidad de tener un cambio o de seguir una tendencia, pues Sí, es una que se moda. puede dejar llevar por esto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, qué interesante. Y aparte porque debemos confesarles que este tema no fue solicitado, este tema fue de la invención de nosotras por todo lo que vemos, todo lo que estamos leyendo o nos Y llegan, escuchamos. escuchamos, nos preguntan o platicamos entre nosotras. Y de verdad dijimos, hay que hacer un programa especial de todo esto para concientizar un poco de lo que estamos haciendo con nuestra salud. Entonces, bueno, el programa de hoy es acerca de la dieta detox o como pues, ¿cómo le podemos decir, Yare? Programa de desintoxicación. Pues sí, es que generalmente la dieta detox está asociada con eso, con que hay que, ay, hasta ni siquiera sé decir la palabra, Moni. Detoxificar. Pues, pero sí es, Suena como si fuera algo muy complejo y muy científico, ¿no? claro, Pero en realidad no lo es. O sea, una dieta detox o detoxificante o que es para depurar. de eliminar toxinas, depurar, ajá. Además, Moni, ay, discúlpenme, pero es que no te pasa a ti, Moni, que de pronto la gente te dice, sí, es que tenemos que eliminar toxinas y todo, y de pronto, o sea, la verdad es que muchas veces ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. O sea, a alguien le escuché decir eso, no, sí tengo que eliminar toxinas. Pero bueno, este tipo de dieta está basado, Moni, en un consumo pues de jugos, de licuados, de De frutas o frutas verduras, y ¿no? vegetales Ujú. básicamente, Que se ¿no? hacen durante un periodo de tiempo considerable, ya días o hasta semanas incluso, con un esquema muy, muy sencillo de este tipo de alimentos nada más. Y bueno, el fundamento es ese, que pueden eliminar toxinas a través de estas prácticas o sustancias que son tóxicas para el cuerpo si se producen en grandes cantidades. Y entonces se alega que se promueve el proceso que es contrario al envejecimiento, ¿no? Que teniendo este tipo de prácticas, pues vamos a tener una mejor salud y un enemigo férreo contra el envejecimiento. Sí, yo creo que, o sea, no podemos negar que tienes cierto beneficio porque al final está basada en un consumo de alimentos naturales, que es algo por lo que siempre hemos apostado y hemos mencionado en este podcast que es en lo que tenemos que basar nuestra alimentación, ¿no? En lo que es natural. Sin embargo, lo que hace que este tipo de práctica no tenga un respaldo científico es la forma en cómo se consumen estos alimentos, es decir, de una manera líquida, y dos, el que sea tan prolongado el consumo, porque no pasa si un día o dos decides tener un consumo de jugos, pero no te prolongas a 21 días o a un mes o ya lo haces de manera permanente.
Y yo creo, bueno, y aquí es también postura muy personal, pero yo creo que ni siquiera un día lo haces, por lo menos, al menos no en los niños. Ah, bueno, sí. Yo puedo decirles ahí que definitivamente no, todo el material que consultamos para realizar este programa, pues la verdad es que no está aconsejado en los niños. Hemos hablado en diversos programas de cómo los jugos no son un alimento adecuado, no están permitidos y bueno, no se puede fomentar ese consumo en un régimen especial de plan de alimentación. Entonces, sí es muy triste ver a los niños inmersos en este tipo de situaciones que a veces los papás practican y que pues el niño también es sometido a, incluso niños con obesidad, que los hemos visto con estos esquemas y que pues no resulta adecuado. Claro, y por supuesto, Moni y yo no estamos haciendo un debate en el que una esté a favor u otra en contra, porque en realidad se conocen los riesgos de este tipo de práctica. Sin embargo, como siempre lo hemos mencionado, tampoco queremos confundir. Hay gente que dice, bueno, es que yo no me como la verdura más que licuada, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un caso así pudiera ser una opción, pero no como una práctica del día a día, no con esta finalidad de voy a desintoxicar mi cuerpo, porque en realidad para eso nuestro organismo, que es perfecto, tiene órganos que se encargan de hacer esa función de desintoxicar en caso de que haya que hacerlo. Uh-huh. Y bueno, sí son casos muy excepcionales donde tienes que licuar algún tipo de alimento. En los niños pasa y mucho que no se lo quieran comer entero, que incluso ellos ponen el pero de que tiene grumos, se sienten cositas a la hora de tomarlo, no lo quiero. Entonces, de repente se facilita que este tipo de bebidas sean incluidas en la alimentación de los niños, pero no como únicos alimentos y no como, la única parte del régimen alimentario que se les vaya a dar. Debe ser como complementario y solo en casos muy extremos en los que tengamos que usar ese tipo de estrategias. Así es, Moni, y aquí vale mucho la pena mencionar qué es lo que puede pasar en quien practica este tipo de consumo de alimentos líquidos después de un periodo prolongado. ¿Hay alguna consecuencia, Moni, más allá de algún beneficio en relación a una pérdida ponderal o qué pasa aquí? Pues Yare, yo creo que más allá de pérdida ponderal, yo le llamaría desnutrición. O sea, realmente sí pierden peso, pero no en un equilibrio, no en una forma adecuada, sino que se van perdiendo todos los nutrimentos y empezamos a tener un excedente de algunos. Por ejemplo, el exceso de vitaminas, que al tener una dieta alta en frutas y verduras, pues sí podemos tener ahí vitaminas que, si bien sabemos, no todas se depuran en la orina, muchas se acumulan y son tóxicas para nuestro hígado, para el riñón. Entonces, tenemos ese excedente. Hay otro tipo de elementos como los oxalatos, que también son algunos elementos que están presentes en las verduras, por ejemplo, de hoja verde, y que se absorben sobre todo en estos jugos de verduras, pero que aumentan mucho el riesgo de que tengamos cálculos o piedritas Correcto. en el riñón. Entonces, esto puede ser una tremenda consecuencia y además, aparte de que se formen las piedritas y que obstruyan en el organismo, los oxalatos pueden evitar que tú de verdad absorbas nutrimentos buenos como el calcio, como el hierro, como el potasio. Entonces, aparte de que bloquean estas sustancias, pueden hacernos que tengamos deficiencias nutricionales importantes. Claro, y entonces si estamos hablando de que un detox es para desintoxicar, pero al mismo tiempo vemos que nos lleva a la formación de oxalatos, en realidad no nos está ayudando a eliminar esas sustancias tóxicas o toxinas, podríamos al estar contrario. acumulándolas y no,
o sea, no necesariamente todo el mundo piensa que las vitaminas son excelentes, bueno, sí, pero en una cantidad razonable y bajo cierta prescripción. Alguna vez me tocó ver a una chica que hacía esta dieta detox con el jugo de los limones y, o sea, son periodos muy largos de ayuno donde el cuerpo sigue trabajando, pero pues no dejamos de producir ese ácido en nuestro estómago y que está circulando o en el intestino y que nos puede llegar a llevar a la formación de úlceras, Yare. Y estas úlceras perforarse y tener importantes problemas de salud que pueden poner en riesgo la vida misma. Entonces, no solo se trata de que, ay, es que te vas a ver medio mal por esto, o sí te vas a desnutrir, no, de verdad puede tener complicaciones muy severas para la salud. Sí, y además, Moni, yo me he dado cuenta de que cuando la gente recurre a este tipo de práctica, tiene mucho que ver con que previo a ello tuvieron un exceso en el consumo de algo. Pudo haber sido de grasas, de harinas, de cualquier producto o alimento que hace que se sientan mal, es decir, con inflamación, pero con diarrea, pero con dolor, pero es decir, con mucha sintomatología del tubo digestivo y entonces lo hacen como una solución a eso, ¿no? O porque comí tanto que subí de peso, también, esa es otra realidad. Pero, y si bien es cierto, me encanta cómo lo pones sobre la mesa, porque tal cual lo dices, pues es que más que una pérdida de peso es una desnutrición, sí, porque es lo que se esperaría después de que tú no estás teniendo un consumo completo de todos los requerimientos que tienes en tu día a día. Y porque además, si bien es cierto, existe la formación de oxalatos y puede haber ya sea o un excedente en el consumo de vitaminas o incluso también deficiencias, al final también se van a presentar otros síntomas o sea, cansancio, debilidad y que hay también con lo que pasa a nivel intestinal cuando solamente estamos recibiendo líquidos, o sea, le estamos haciendo un gran daño a este órgano porque no tenemos un alimento sólido. Claro, Yare. Además, tanto hemos luchado los nutriólogos porque de verdad se promueva la alimentación enteral o lo más pronto posible, recuperar a las personas con, por ejemplo, después de una cirugía o algún otro procedimiento, para que inmediatamente se inicie la dieta y puedan comer y todo, como de ser así, de tener un beneficio indudable, pues entonces los dejamos a los pacientes un mes en ayuno para que se desintoxiquen y todos estarían súper sanos. O sea, yo la verdad es que en el hospital no veo a ningún niño que esté sano, ni no practicamos el ayuno permanente, al contrario, es como algo de ya, casi estás contando las horas para que le inicies la alimentación. Claro. Y que empiece todo el proceso que tú mencionas en el intestino y todo lo que se conoce, ¿no? Pero es por eso que una de las principales premisas de por qué no este tipo de detox es que el mismo organismo por sí solo sabe eliminar lo que no necesita. Claro. O sea, no necesitamos un mecanismo adicional para que nos ayude, salvo contados casos, nuevamente insistimos en esto, de que, por ejemplo, si yo tengo insuficiencia renal y ya tengo atrofia en uno de mis riñones, pues entonces probablemente sí necesito como un sistema, como un proceso ya muy especializado, como una diálisis o hemodiálisis, donde van a depurar de manera artificial lo que mi riñón ya no está haciendo porque está enfermo. Claro. Pero aterrizándolo a lo que nosotros estamos viendo de el adulto y el niño sano, recordemos que este tipo de cosas no deben existir. O sea, el organismo es sabio y por sí solo puede eliminar lo que no está siendo correctamente ingerido. Claro, y quizá en el consumo que pudiéramos tener,
no del día a día, pero que pudiera resultar como tóxico, pues está el alcohol y algunos fármacos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Para Y, quienes acostumbran a sí, automedicarse y este tipo de cosas, bueno, ahí sí tenemos un problema. claro, pero incluso en casos Y ni así, así pues practicaríamos. está el hígado y está que se va a encargar de metabolizar a ese alcohol que se consume y están también los riñones que van a ayudar a hacer pues ese proceso de que si hay alguna sustancia que es tóxica para nuestro organismo, pues vamos a tener justamente a esos órganos Claro. que nos van a ayudar para protegernos. E incluso hace un momento mencionabas el tema de la acidez y de esta chica que tomaba el jugo de limón. O sea, hasta en cuestiones de alimentos que son muy ácidos, nuestras mucosas nos protegen, pero también se reconoce el organismo cuando consumes alimentos muy ácidos o que son muy neutros. Es decir, tenemos mecanismos para reaccionar y para protegernos y defendernos del consumo de sustancias tóxicas o incluso de las que nosotros mismos podríamos producir, ¿no? Ya tú mencionabas a un paciente con enfermedad renal donde empieza a tener una producción elevada de urea, de creatinina. Bueno, nuestro mismo organismo nos va a ayudar. Claro, el propio organismo va a decirte por dónde. Y esto, por ejemplo, es importante porque una de las preguntas que hacen mucho en estos temas es, bueno, ok, ya terminan diciéndote, ok, no detoxifica, pero adelgaza, ¿no? Pero bajamos Ujú. de peso. Entonces, sí la uso, porque pues yo quiero bajar de peso. No, o sea, también hay que explicar aquí el fundamento de que, ya lo decíamos, ¿no? No baja de peso, o sea, te va a deshidratar, te va a desnutrir. Hay muchos estudios que hablan de la anemia y que está relacionada con este tipo de dietas. Entonces, creo que es importante porque muchas veces las personas que buscan esto del peso, hay una de las referencias, no me acuerdo cuál está aquí, pero que menciona que incluso en adultos está probado que se puede tener el efecto de rebote Ujú. en el peso y no solo perderlo, sino que la persona va a tener un incremento por arriba del que con el que inició este tipo de plan. Yare, no sé, tú eres la experta en ese sentido, pero me llamó mucho la atención porque dije, bueno, aparte de que me daña, de que no es lo ideal, de que me va a desnutrir, tampoco los adelgaza, pues entonces como de ¿cuáles son para quienes escriben a favor? ¿Cuál es lo que entonces sí te ayuda? Bueno, es que ya tú lo mencionabas muy bien, Moni. En una dieta líquida o este tipo de prácticas del detox, va a haber una deshidratación muy significativa. Incluso hasta como por sentido común podemos asociar que a mayor consumo de líquidos yo voy a tener más necesidad de ir al baño, ¿no? Ujú. Si voy generalmente 5 veces, pues ahora voy a ir 10 porque estoy tomando el doble de líquidos. Entonces, eso ya de entrada me habla de una deshidratación. Pero además también podemos tener una pérdida de masa muscular porque no estamos teniendo un consumo de proteínas de alto valor biológico. Claro, Solamente nos estamos quedando con vegetales. Y aquí también, aun cuando yo puedo tener una pérdida de peso, no es la manera correcta, porque entonces ese músculo que debería de conservarse para edades ya ya no más se tiene. avanzadas, pues se va a perder, ¿no? Yare, y se puede presentar diarrea, ¿no? Por lo que tú decías hace un Claro. momento de que hay un excedente de fibra o empezamos a limitar la absorción, entonces se puede presentar este tipo de complicaciones también. Pues sí, porque esto que tú mencionabas asociado a pacientes postquirúrgicos donde hay que iniciarles la vía oral, pero tampoco es que les inicie la vía oral con cualquier alimento porque tienes que prevenir un síndrome de realimentación, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, cuando a un paciente que lo está saturando con un consumo de vegetales o frutas y fibras solamente por la consistencia líquida,
pues también les vas a provocar algo muy parecido y va a haber diarrea y las vellosidades intestinales no van a estar absorbiendo nutrimentos y también va a haber otras consecuencias, ¿no? Y Ajá. entonces, no solamente es la pérdida de peso, de hecho, algo que se recomienda mucho es que si yo quiero de alguna manera, si yo sigo en este entendido de quiero limpiar y depurar, que hay por ahí otras modas con respecto a drenajes linfáticos y demás cosas que quizá ya hablaremos en otro momento, pero al final del día seguimos partiendo de estas recomendaciones que aunque suelen ser muy básicas, son las correctas. O sea, una alimentación completa en donde podamos incluir diferentes grupos de alimentos y nutrimentos, por supuesto, pero incluso también la actividad física, pero el descanso. O sea, esto que hemos venido mencionando Sí, al todos los final del elementos. día Ujú. pues son los que van a sumar para que tengamos una correcta función de nuestro organismo y estemos cuidando a cada uno de los órganos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y fíjate que estaba pensando en eso ahorita porque recuerdo que sí está en verdad muy, muy arraigada esa práctica de que incluso a los niños les manden también el plan porque están en un detox, eh, qué hacer o cómo promover esto, cómo evitarlo, cómo quitarlo, ¿no? Se me ha venido muchas veces a la cabeza estas ideas de que, bueno, tal vez nos falta explicar un poco más en qué consisten los daños para que dejen de practicarlo y sin embargo sigo viendo como muchísimo esta práctica en adultos y en niños. Entonces, eh, creo que sí, como tú decías al principio, seguimos modas, seguimos patrones y no necesariamente son los correctos o lo adecuado. Sí, es que aparte, bueno, Moni, esto del detox está asociado con prácticas que han existido De de toda la mucho vida. tiempo, ¿no? O sea, al final hablamos de jugoterapia y hay, por supuesto, quien lo defiende a capa y Ujú. espada. Y por supuesto que si tú te tomas un jugo de uva que contiene mucho azúcar, pues en ese momento no te vas a sentir débil, ¿no? Porque tienes azúcar circulante, es glucosa. Entonces, aparentemente puede dar beneficios iniciales, pero definitivamente si es una práctica que se prolonga en el tiempo, va a tener consecuencias. Y claro que si hay quien está acostumbrado a tomarse un jugo todas las mañanas, lo puede hacer, pero no puede basar Todo en ese único jugo. solo en un jugo, ¿no? O sea, indudablemente habrá que complementar no solamente con otro tipo de nutrimentos, más allá de las frutas y de los vegetales, sin otras consistencias también. Ajá, exacto. Otras consistencias. Aquí dentro de este punto, si yo lo estoy manejando como otra consistencia, pero solo está basado en frutas y verduras, ¿es lo mismo? Pues sí, porque vamos a seguir teniendo una deficiencia. O sea, ya en algún momento hemos hablado de la importancia de incluir diferentes grupos de alimentos. O sea, yo puedo estar consumiendo toda la vitamina A que necesito y hasta demás, pero me va a estar haciendo falta la proteína estructural, ¿no? O sea, dentro de nuestro consumo diario de alimentos, tenemos que asegurarnos de incluir todo lo que nuestro cuerpo está necesitando. Entonces, por muy buena que sea la fruta y que tenga esta propiedad antioxidante que tú mencionabas al principio y que va a ayudar a que me conserve más joven, porque en realidad lo que hace es retrasar la muerte celular, pues sí, eso está muy bien, por un lado, pero va a crear otro tipo de deficiencias. Entonces, basar nuestra alimentación, nuestra dieta del día a día en un solo alimento, eso siempre va a ser un error, a menos de que haya una condición particular por enfermedad en donde incluso el cirujano llega y te dice necesito que haga una dieta líquida
Bueno, Sí. pero ya hay Pero una bueno, es por condición, cierto tiempo. ¿no? Sí, es por una condición en particular. Entonces, ¿tenemos alimentos detox como tal, considerados así? Pues la respuesta es no. La verdad es que la alimentación variada debe de ser siempre la premisa, ¿no? Tenemos que consumir todos los alimentos de todos los grupos, no caer en este tipo de prácticas que pueden llevarnos a un riesgo a la salud. Y también aquí, bueno, rápidamente nada más mencionarlo, pero toda la parte de consumir sueros o bebidas, este tipo de bebidas deportivas y demás que se tienen, entra en estas prácticas y tampoco es muy aconsejable por el riesgo que se tiene. Claro, porque además contiene una gran cantidad de azúcar, ¿no? Ujú. Y tenemos que poner siempre mucha atención y ser más críticos a la hora de elegir una práctica de alimentación en nuestro día a día. Y por supuesto, siempre va a haber grupos en los que definitivamente no van a ser una opción, ¿no? O sea, Así en es. general no, pero aún sobre ese general hay particularidades. Claro, Yare, pues un gusto platicar contigo nuevamente este tema tan extenso y tan controvertido a la vez, tan controversial. Pero bueno, pues es una de las dudas que nosotros tenemos, esta fue de nosotros. Ya tendremos otros temas donde podamos incluir sus preguntas. Y bueno, seguiremos aquí con ustedes tratando muchísimos más temas en su podcast Bien Nutrir. Sí, muchísimas gracias. Síganos por favor en nuestras redes, en Facebook como Bien Nutrir y en Instagram como Bien Nutrir_. Y pues seguimos esperándolos también en el Hospital Florencia, en Toluca. Adiós, Yare. Que estén muy bien, hasta pronto, bye.